Qué alegría tenerlos a todos acá en este lugar. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Tome su lugar, póngase cómodo. Hemos iniciado hace un par de servicios atrás una serie de mensajes acerca de la santidad. Amén. Hoy nos toca el mensaje número 5 y hoy quiero que veamos a través de la luz de la palabra de Dios que en relación a Dios el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, identifica tres grupos, tres clases de personas. Amén. Tres clases de personas. La gente natural, que no tiene el Espíritu de Dios. La gente espiritual, que es guiada por el Espíritu Santo. Y la última son los cristianos seculares, los cristianos carnales, la gente carnal, que ha recibido a Cristo en su corazón, pero que todavía están lidiando con las obras de la carne. Amén. Entonces ese es el mensaje de hoy. Nosotros vamos a ver a través de la luz de la Biblia las características de cada uno de estos grupos de personas. Y ahí vamos a identificar en cuál nosotros estamos, en cuál deberíamos estar. Amén. Entonces el mensaje de hoy, clases de personas según la Biblia, y vamos a arrancar con el primero. El hombre natural es el que éramos usted y yo antes de conocer a Cristo. Pero déjeme decirle que de este tipo todavía hay mucha gente que son personas naturales. ¿Cuáles son las personas naturales? Las que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Este tipo de personas tienen el espíritu muerto. Amén. Viven y son almáticos, tienen el cuerpo físico y el alma, porque su espíritu aún no se ha conectado con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que da vida al espíritu del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14? Miren, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes? Hace poco yo estaba en una reunión con unos amigos que no son, que son personas naturales, reunión de ingenieros, y algunos se enojaban, hablaban de casa de oración porque es la más conocida, y decían, y te pidieron, fuiste a celebrar. A ellos les parece locura, como dice la Biblia, porque no entienden las cosas espirituales, porque su espíritu no está vivo. Lo mismo nos pasó a nosotros. No hemos de juzgarlos ni burlarnos de ellos, porque en esa condición también nos encontramos nosotros en algún día. Yo tenía una prima que en la universidad me predicaba la palabra de Dios, pero yo como buen católico quería refutar acerca de la Virgen, pero no me sabía ni un solo versículo. Lo único que sabía era que era la mamá de Jesús y que por eso deberíamos respetarla. Y ella, como buena cristiana, me nombró más de 7 versículos, así que no tenía cómo debatir. Amén. Porque así somos los cristianos. Somos gente preparada, somos gente guiada por el Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Pero la gente natural es locura. Yo decía, ¿qué es eso de ir a la iglesia los domingos o todo el tiempo allá? ¿Qué es eso de estar orando?
no tienen otras cosas más importantes que hacer. Lo veía ridículo el tema del diezmo, era algo que refutaba también y decía, pero ¿cómo? Yo decía, que trabajen esos pastores. Pero miren, cuando he vuelto a nacer y el Espíritu Santo se conectó con mi espíritu, no hay un solo mes que no haya diezmado. Porque entiendo el valor de la siembra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso dice la Biblia. Seguramente ustedes se han encontrado con gente que incluso los odian y los critican. ¿Por qué? Porque ustedes han pasado de muerte a vida y ya no hacen las cosas que con ellos antes hacían y los miran extraños. Amén. Pero son gente natural. Es muy difícil a veces tratar de convencerlos de nuestra fe para que reciban al Señor, porque no quieren saber, no quieren tener nada que ver con el Evangelio. Pero usted no se preocupe, no son ellos, porque su espíritu está muerto, dice la Biblia. Y lo que nosotros hablamos para ellos no hace sentido, es locura. Pero entonces, ¿qué hacemos, pastor? Debemos con nuestro testimonio mostrar cómo es una vida de fe y debemos solamente orar por ellos. No debemos enemistarnos con ellos, no debemos criticarlos ni descalificarlos, porque un día nosotros fuimos como ellos, no queríamos saber nada del Evangelio y ahora enos aquí estamos atrapados, convencidos, enamorados, resguardados por el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir algunas de las características del hombre natural. Lo interesante de un hombre natural, y hay que tener cuidado con esto, porque también se les llama personas religiosas. ¿Qué son las personas religiosas? Las que se basan en normas y en reglas. No tienen nada que ver en su corazón con el amor a Dios. Solo se fijan en las reglas. Y hay dentro de la iglesia, hay gente que están muchos años, pero que son religiosos, personas naturales, que realmente no han nacido de nuevo. Este tipo de personas pueden ser personas ingeniosas, pueden ser personas encantadoras, personas educadas, y externamente su moral está bien. Pero nosotros sabemos que toda persona que no es gobernada por el Espíritu Santo está destruida moralmente en su interior. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como no volvieron a nacer espiritualmente, están muertos. El hombre natural es ciego al mundo espiritual. No entiende nada de las cosas espirituales. La ley de la siembra y la cosecha es un tema espiritual, ellos no lo entienden. El servicio y la adoración a Dios es un tema espiritual, ellos no lo entienden. El respeto a su presencia, entendiendo de que Él está en todas partes, ellos no lo entienden, porque es un tema espiritual que nosotros lo llevamos en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, convencidos por el Espíritu Santo, son los que han alcanzado la vida espiritual. Los que ya no están más muertos en los delitos y pecados son los guiados por el Espíritu de Dios. Porque, ¿qué dijo Jesús de Él mismo en la Biblia? Dijo que Él es la vida y la luz del mundo. Entonces, el que no lo ha recibido en su corazón está muerto y vive en tinieblas, cegado a las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo interesante de las personas naturales, características, un buen mensaje lo conmueve. Cuando ve un buen orador, un pastor preparado, lleno del Espíritu Santo, dice, wow, qué tremendo mensaje. Tiene verdad en todo lo que dice, pero hasta ahí no me interesa en absoluto
aplicarlo a mi vida y seguir lo que dice la Biblia en mi corazón. Admiran y son los que califican a los oradores. Y ellos distinguen quién es bueno, quién es malo, porque como son personas almáticas, un buen mensaje les mueve las emociones, pero no el espíritu. Porque la palabra de Dios no se conecta con las emociones, se conecta primero con nuestro espíritu y luego baja a las emociones. ¿Cuántos dicen amén? Incluso les agrada estar con los que se congregan, porque es un ambiente de paz, la iglesia. Y la gente que es gobernada por el Espíritu Santo es gente de paz y les encanta compartir con ellos, pero no quieren comprometerse en lo absoluto en su vida personal para tener una relación directa con el Creador. Están en las iglesias por muchos años, les gustan, son los degustadores de cultos, de mensajes, pero no tienen nada que ver en relación a un compromiso de cambiar en su vida espiritual. Amén. Esas son las personas naturales que no han nacido de nuevo. Y usted dice, pastor, yo creo que usted está exagerando. No creo que una persona vaya a la iglesia, conozca la palabra de Dios y no nazca de nuevo, pastor. Tiene que poder cambiar. Pero miren, en Juan 3, capítulos del 1 al 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era alguien que enseñaba la ley de Dios, los judíos, principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo mismo que le estoy diciendo. Había en los tiempos de Jesús gente que conocía la palabra, gente que enseñaba la palabra, religiosos, líderes, como lo hay ahora, pero que no han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo se rinde a los pies de Jesucristo, le duele el pecado, tiene empatía con los demás, sabe qué le molesta a Dios y sabe qué no le molesta, sabe cuándo le falló, sabe cuándo está siendo obediente, tiene temor de la presencia de Dios y es reverente a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Y la Biblia dice que los que no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Entonces les decía que son personas que pueden estar en las iglesias, que les gustan los mensajes, les gusta alabar, cantar, pero todo es emocional, nada espiritual, pero no reciben el mensaje de Dios en su espíritu, no se entregan ni se rinden a Jesucristo. Personas naturales. Amén. Ahora vamos a entrar al otro grupo de personas, las personas espirituales. ¿Cuántas personas espirituales estamos acá? Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Le voy a dar 3 características de una persona espiritual. Una persona espiritual vive por el Espíritu de Dios. La Biblia en Juan 1:4 dice, refiriéndose a Jesús, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Una persona espiritual tiene a Jesús como el Señor de su vida y de su corazón. Y al tener a Jesús tiene vida y tiene luz, entiende las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y las practican. Entonces una persona espiritual vive por el Espíritu. Una persona espiritual aprende del Espíritu. Amén. Ese es el segundo punto. Mira lo que dice 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu enseña.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora miren esto importante acá. El espíritu humano se convierte en el órgano del conocimiento espiritual. El Señor revela la verdad espiritual al espíritu humano. No nos conectamos con Dios a través de las emociones. No nos conectamos con Dios a través del cuerpo físico. Nos conectamos a través de nuestro espíritu, que se conecta con el Espíritu Santo. Él es el que inicia la conexión. Pero cuando la conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios está hecho, nuestras emociones son afectadas, porque sentimos gozo, sentimos ganas de llorar. Aún nuestro cuerpo físico es afectado, porque sentimos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Es porque nuestro espíritu ha sido enseñado, y es nuestro espíritu el que se conecta con el Espíritu Santo. ¿Eh? Finalmente, el hombre espiritual es liberado por el Espíritu, vive libre porque el Espíritu Santo lo liberó. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la parte que me gusta y me encanta. Cuando usted empiece a tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo, usted va a vivir libre del qué dirán, de los juicios, de la condenación y de la opinión de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Muchos pueden juzgar su conducta y su comportamiento, pero si tienen una relación con el Espíritu Santo y vas a su presencia y escuchas su voz, la voz del Dios único y verdadero, no hay condenación que el diablo haga que te afecte en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque la certeza, la seguridad que te da el Espíritu Santo, Dios mismo, por medio de tu espíritu, hace que te pares fuerte y le digas al enemigo: nunca más vas a condenar mi vida. Porque si Dios te aprueba, te perdona y te levanta, es todo lo que necesitamos para vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios 2:15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No hay nadie que pueda juzgar a una persona que es liberada por el Espíritu. Y 1 Pedro 4:4 dice: miren, ahora como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. ¿No les ha pasado? Ya le lavaron la cabeza, ya se convirtió en aleluya. Por eso ya no se quiere reunir con nosotros. Es que él es, y hay otro sobrenombre, es que no entienden las cosas espirituales. Y en algún momento nosotros también hemos criticado a ese tipo de personas cuando dicen amén, porque estábamos cegados. ¿Amén? Entonces, un hombre espiritual vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu Santo. Amén. Voy a terminar. El hombre carnal o el cristiano carnal son personas que han nacido de nuevo, han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero que les está costando mucho crecer en su fe, en su vida cristiana, que les está costando mucho madurar. ¿Cuándo uno sabe si ha madurado verdaderamente espiritualmente? Cuando hay problemas, cuando hay dificultad. La respuesta que hay a esos momentos de adversidad, de prueba, que a veces Dios permite que el enemigo ponga en tu vida, determina si eres un cristiano maduro o un niño espiritual. Pero tranquilo, acá en la iglesia hay muchas personas que están en su niñez espiritual y deben tener su proceso. No se sientan mal ni se angustien, porque hay cristianos nuevos. ¿Entre cuánto y cuánto es la edad de un niño, físicamente hablando? Entre los 0 y 11 años. Amén. Y hasta esa edad necesitan que los padres cuiden de ellos, que los animen, que los alimenten. Un bebé espiritual no come solo.
el pastor le da de comer. Pero después de que le da la leche espiritual, le da unas palmaditas para que eructe y pueda ir tranquilo a casa y no le cause indigestión. Pero una persona que tiene más de 15, 20 años, ya el pastor no puede estar dándole de comer ni dándole palmaditas para que no se indigestione. Amén. Entonces, un hombre carnal, un cristiano carnal, es el que recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero todavía no ha despegado. Miren lo que dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son los que no logran crecer espiritualmente, los que no alcanzan la madurez espiritual. Por el contrario, son niños espirituales. Hay que darles de comer. Mira, hay una diferencia entre un bebé y una persona madura, espiritualmente hablando. A los niños hay que darles de comer, hay que buscarlos para que coman. Amén. Pero las personas maduras espiritualmente, ellos mismos buscan su comida, la preparan y comen solas. Qué chistoso sería que usted a su esposo le dé de comer y que le tenga que preparar su comida ahí, ¿no? No es normal. Porque él ya es adulto, ya debería comer solo. Cuando dicen amén, en la vida espiritual es lo mismo. Ya no necesitamos los que tenemos muchos años en la fe, que nos estén diciendo, ya pues, alimentate de la palabra, lee la Biblia, orar. Está bien para los recién convertidos, los que aún están empezando a caminar con Cristo, necesitan de las atenciones. Pero ya las personas adultas, los que los conocemos por años, ya nos alimentamos solitos, nos preparamos un banquete espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Miren, un niño espiritual jamás se arrepiente ni pide perdón. Un niño espiritual siempre está buscando otro responsable. Y el papá tiene que estar diciéndole, ya puedes arrepentirte, pedir perdón, ¿no? Cuando su niño golpea a alguien, ¿qué hace el papá? Vaya a pedir perdón, ahorita no quiero escuchar. Un niño espiritual es así, pero una persona madura en la fe se arrepiente solo, aprende a ir a la presencia de Dios y aprende a interceder y orar por la persona que él lastimó. ¿Cuántos dicen amén? No necesita que le estén diciendo. Un niño necesita que lo anime siempre, todo el tiempo, y está bien con las personas que recién están caminando en la fe. Ningún problema con eso. Hay que buscarlos, hay que darles de comer, hay que animarlos, hay que alentarlos, hay que corregirlos cuando es necesario. Pero una persona madura espiritual se anima solo, ¿sabe? Y se enciende su alarma y dice, estoy ausentando mucho de Dios. Estoy faltando a la oración, estoy siendo irreverente de Dios, me estoy separando, he dejado de orar, no estoy orando como antes, no estoy leyendo la Biblia, no estoy escuchando su palabra, estoy permitiendo escuchar música secular, me estoy apartando de Dios. Una persona que hace todo ese análisis y vuelve a venir a la casa de Dios, una persona madura en la fe. ¿Cuántos dicen? Póngase de pie, vamos a terminar con unos 2 puntitos así acerca de los cristianos carnales. 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Mire este tema interesante que escribió acá el autor. Dice, nunca crecen en su teología. ¿Qué es teología? Teología es el conocimiento de Dios. Amén. Luego estudio Dios, el estudio de Dios. Y eso es lo que hacemos acá. Estudiamos su palabra y lo estudiamos a Él. Pero lo único que saben los niños espirituales en su teología es, ellos dicen, el infierno es caliente, el cielo es dulce y Jesús salva. Y no pasa más de allá. Ese es un niño, un bebé espiritual. Mientras que un hombre maduro espiritual se sienta a comer
un jugoso bistec espiritual con todas las guarniciones. En cambio, el cristiano carnal nunca va más de la leche. Se conforma con lo que ya aprendió y lo que ya sabe de la Biblia. En cambio, un maduro espiritual dice: quiero de más, quiero conocer más, quiero saber sobre la santidad y practicarla, quiero experimentar el poder de Dios en mi vida, quiero saber lo que es verdaderamente arrepentirse, quiero saber lo que es tratar bien a las demás personas, quiero saber lo que es honrar a Dios. ¿Dónde están esos versículos sobre la prosperidad? Quiero entender sobre la generosidad. Quiero ser experto en adoración. ¿Cómo debe estar mi corazón de puro para adorar a Dios? Ese tipo de personas son las que no se conforman con lo que ya saben, sino que buscan más de parte de Dios. Son los maduros espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Termino. 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, peleas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esas son las manifestaciones de un cristiano carnal. Tiene celos, y como tiene celos empieza a generar división y empieza a pelearse con la gente dentro de la iglesia. Son el centro de la división y la pelea debido a los celos en la iglesia. Miren, gracias a Dios, en esta iglesia todos son muy educados. Nadie habla para su hermano. No hemos tenido que atender una sola administración de división en la iglesia. Bendito Dios por su presencia en este lugar. Amén. Y nunca lo vas a ver, porque Cristo es el centro de nuestra fe, de nuestra vida y de nuestra voluntad. Porque es a Jesús al que lo venimos a buscar, porque Él nos trata con amor, con misericordia, nos cuida, nos perdona, nos prospera, nos bendice y sana nuestro corazón, como solamente Él sabe hacer. Porque entendemos que nuestro corazón está rendido a su presencia y a su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos por medio de la fe a no preocuparnos mucho por las cosas de la tierra, porque sabemos que esta vida es pasajera y hemos de vivir lo mejor que podamos, porque nuestra eternidad es con la persona que nunca nos falla, con el amado, que nos acepta y que nos ama y que nos trata con amor todo el tiempo. Señor, podemos sentir tu presencia en tu casa, porque somos una iglesia unida. Por eso tú envías bendición a este lugar, porque donde hay unidad, dice tu palabra, ahí Dios envía bendición. Gracias por las personas maduras espiritualmente, que yo sé que cuenta, Señor, pero ellos de su propio compromiso, por su madurez en la fe, a pesar de las pruebas y de las dificultades, dicen: yo voy a diezmar, no me voy a ausentar, voy a seguir yendo a la iglesia, yo estoy comprometido con mi fe, y no importa lo que me pase, yo tengo un compromiso con Jesús, yo lo amo con todo mi corazón, porque Él me amó primero, y porque entiendo que no hay otro lugar mejor donde pueda estar yo y mi familia, sino en sus brazos, en su casa, cerca de su corazón, recostado en su pecho, como Juan el Bautista, porque tú eres el amado de nuestra alma, el Señor de nuestro corazón y el Rey de nuestra vida. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.